y es de aceptar la voluntad de Dios, que sí duele, ¿verdad? Duele bastante aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Así que le voy a pedir que vaya conmigo a su Biblia, ahí al libro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Amén. Isaías 55, 8 y 9. Cuando ya lo tenga, póngase sobre sus pies si puede, y si no, pues quédese sentadito y lo vamos a leer. Y la palabra de Dios dice así: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos de los de ustedes. Bendito y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, en esta tarde tener la oportunidad de glorificarte, Señor, a través de la predicación, a través de la palabra, a través, Señor, de que nos bendigas y nos enseñes a poder aceptar, Señor, tu voluntad. Te agradecemos en todas maneras, Señor, y de todas formas, porque sabemos que todo lo que tú haces, Señor, es bueno. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. No sé si ustedes escucharon hace unos cuantos años atrás de un cantante de música cristiana que le dio, creo que un cáncer en el estómago, en una parte del estómago, y mucha gente se puso a orar por él, profetizaron por él, o sea, le dijeron un montón de cosas que Dios iba a hacer en la vida de él, pero que al final este cantante murió. Al final este cantante, el Señor se lo llevó, y cualquiera podría haber dicho, esa no era la voluntad de Dios. Y podríamos pensar también de que las personas que le rodeaban a este cantante no quedaron lastimadas porque eran cristianas. Podríamos haber pensado, no hombre, si a ellos no les dolió porque ellos estaban siguiendo a Cristo. No, aceptar la voluntad de Dios creo que es lo más difícil que un cristiano puede tener en la vida. Yo creo que aceptar la voluntad de Dios es la parte con la que más luchamos los cristianos, porque nosotros como cristianos lo que queremos es que se haga la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios. Yo creo que en las noches por lo que más lloramos es porque se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo un milagro, lo que más queremos es nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y realmente así es, que así como seres humanos así nos llevamos. Pero la cosa no funciona así, porque como acabamos de leer lo que dice la cita de Isaías, que los pensamientos que nosotros tenemos no son los pensamientos de Dios. En otras palabras, Dios no está pensando lo que yo estoy pensando. Pero mire, yo me estoy muriendo, diría algún hermano, alguna hermana, yo me estoy muriendo de un cáncer, yo me estoy muriendo de un tumor, yo me estoy muriendo de alguna enfermedad. Sí, pero el pensamiento de Dios a lo mejor es que nosotros incluso, perdóneme si le va a ofender, pero a lo mejor la voluntad de Dios es que usted y yo estemos con ese cáncer en el estómago o en cualquier parte del cuerpo. Eso se va a oír, entonces Dios no es amor. ¿Cómo no? Es amor. Pablo le dijo al Señor, quítame este aguijón. Algunos dicen que era la ceguera, otro tipo de enfermedad. Independientemente de cuál haya sido el problema que tenía Pablo, se lo quitó al Señor. Y pregunto, ¿se lo quitó al Señor? No, nunca se lo quitó. Y pregunto, ¿cuánto no le utilizó Dios a Pablo? Que fue capaz de escribir 13 cartas. Casi todo el Nuevo Testamento Pablo lo escribió. ¿Y cómo entonces nosotros podemos ver que Dios utiliza aún
Cuando nosotros estamos en las peores circunstancias, Dios nos va a utilizar. ¿Por qué? Porque los pensamientos que Dios tiene para mi vida son diferentes a los que yo tengo. Y es ahí donde comenzamos nosotros como cristianos a tener una lucha, a tener un pleito con Dios y con nuestra propia mente. No, pero es que Dios no quiere que yo esté enfermo, es que Dios no quiere que yo esté acabado, entiéndase, sin dinero. O sea, no quiere que yo esté acabado, es que Dios no quiere que esté en la lipidia, es que Dios no quiere que me encuentre de esta manera en la que hoy me encuentro. Y pregunto, basado en lo que dice Isaías, ¿cuáles son entonces los pensamientos de Dios? Si Él está diciendo que nuestros pensamientos no son los mismos que lo que Él tiene para nosotros, entonces, hermano, ¿por qué nosotros nos vamos a poner a decir que no es eso lo que Dios quiere para mi vida? Si aquí claramente me está diciendo que ni mis caminos son los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque mis caminos siempre van a ir destinados hacia el mal. La Biblia lo dice, que el hombre por naturaleza es pecador y su destino está siempre hacia el mal. Entonces, por ende, el camino que yo llevo no va a ser igual nunca al camino que Dios quiere para mí. Afirma el Señor que no son así mis caminos. Los cielos son más altos que la tierra. También mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de nosotros, dice el Señor. En otras palabras, hermano, la lucha que nosotros tenemos va a ser hasta la muerte. Hasta que usted y yo nos muramos, hasta entonces vamos a dejar de luchar con aceptar la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Aceptar la voluntad de Dios o seguir peleando con Él y con mis pensamientos? ¿Qué es más fácil? A mi forma de verlo, a mi punto de vista, es más fácil aceptar la voluntad de Dios, porque al final siempre va a hacerse lo que Dios dice y no lo que yo estoy diciendo. Siempre va a ser así. Siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Siempre va a predominar lo que Dios dice. Lo que Dios quiere es lo que va a predominar sobre la vida de nosotros. No, pero yo voy a seguir peleando hasta que se haga mi voluntad. Yo no le estoy diciendo que deje de orar por lo que usted está pidiendo. Usted ore hasta la muerte por lo que usted está pidiendo. Pero al final tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Al final, por más que discutamos, por más que peleamos, si Dios no quiere, no se va a hacer. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés al Señor? Señor, si tú no vas, yo no voy. ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés en ese momento? Señor, yo me someto a tu voluntad. Imaginémonos que Moisés hubiera peleado en contra de la voluntad de Dios. No, si aunque Dios no vaya conmigo, yo voy a irme. Yo voy a sacar a esta gente adelante. Si eran más de 3 millones de personas, hermano. Pregunto, ¿un solo hombre hubiera podido sacar toda esa gente adelante? Lo matan en el camino. Pero ¿qué es lo que predominó? El sometimiento, la sumisión de Moisés hacia Dios. Me recuerdo que una vez, cuando estaba Cipote, uno de Cipote es tonto, y estaba bien bicho y andaba enojado, y había sido mi cumpleaños, y dije, y era mi cumpleaños, y andaba mero enojado porque no me habían hecho nada, pero ni siquiera me habían dicho felicidades. Pues entonces, y cuando iba para un lugar, yo le dije a Dios, si vos no me ayudás, aunque vos no me ayudes, yo voy a salir adelante. ¿Y sabe qué es lo que pasó? La llanta primera de la silla de este lado se trabó en un hoyo. ¿Y cree que pude salir adelante de ese hoyo? ¡No pude! Hasta que llegó alguien y le dije al Señor, perdóname, no era broma lo que estaba diciendo. No, hermano, no se puede sin Dios. No se puede salir adelante sin Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos que nosotros tenemos son pensamientos limitados.
Son pensamientos efímeros que rapidito cambian. ¿O me va a decir usted que no cambia de pensamiento a cada rato? La señora dice, mañana voy a hacer tal cosa, pero cuando amaneció mañana, creo que ya no lo voy a hacer mejor. Yo creo que ya mejor cambio de parecer porque este ya no me gusta. Ya no se ve como se veía anteriormente. Hay de que ya no lo voy a hacer. Ya cambió de pensamiento. Pero Dios dice que Él no cambia. Él no cambia. Por lo tanto, yo tengo que estar esperanzado y confiado en que cuando se haga la voluntad de Dios, siempre va a ser mejor para mi vida. Porque lo que Dios dice siempre va a ser mejor que lo que yo digo. Siempre. Siempre, por más que yo vea que las cosas no son así, así son. La voluntad de Dios siempre va a prevalecer. El sufrimiento del ser humano ha sido parte siempre del ser humano. Y valga la redundancia. Siempre. Siempre los seres humanos hemos sufrido. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre ha estado destinado a sufrir. Pablo dijo, salí a sufrir a este mundo. Y en este mundo siempre se va a sufrir. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros sufrimos, es donde tenemos que ver la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy pasando en mi vida? Ese sufrimiento me tiene que llevar a comprender cuál es la voluntad de Dios. Ese sufrimiento que hoy estoy pasando es el que me debe de motivar a permanecer en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice, no, ya no quiero ser cristiano, el sufrimiento siempre lo va a tener. No se lo va a quitar. Al menos estando en Cristo, usted tiene la esperanza de que Cristo le va a sacar adelante. Y con la esperanza nosotros podemos salir adelante. Las aflicciones siempre van a ser muchas. Siempre van a estar con nosotros. Quiero que vaya conmigo ahí a Salmos capítulo 34, versículo 19. Salmos 34, 19. Y si alguien lo encuentra y lo quiere leer, por favor, no dude en hacerlo. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántas son las aflicciones? Muchas. ¿Y de cuántas nos va a librar? De todas. Entonces, aunque yo tenga aflicciones, de todas Dios me va a sacar. ¿Cuál es la necesidad que hoy usted está pasando? La voluntad de Dios es que ahorita estemos aprendiendo a pasar esa necesidad. Hay un dicho popular por ahí que dice de que no hay enfermedad que dure 100 años o cuerpo que lo resista, ¿verdad? No sé si lo dije bien, pero esa es la idea. Y se entiende, ¿no? Y eso es cierto. Usted puede durar años con una enfermedad. Yo conocí pastores, oiga bien, pastores que duraron 15 años con sus riñones completamente acabados, que necesitaban diálisis, no sé cuánto tiempo, y vivieron, ¿cuántos años? 15. Conocí una señora, que era chiquitilla la señora, a ella se le arruinaron sus dos riñones. Ella era cristiana, tenía un hijo chiquito cuando se le dañaron los riñones, y ya le he contado acerca de ella, el testimonio de ella. Mire, sin ninguna mentira, la pobre señora tenía camote, entiéndase camote como protuberancias en la piel, en donde le ponían la diálisis. Tenía grandes exaltaciones de la piel, ¿no? Donde le habían puesto la diálisis. Por todas partes de los brazos le veía eso. Y el hijo de ella tenía quizás como unos 7 u 8 años cuando comenzó ese proceso. La señora duró 17 años. Vivió 17 años a puro diálisis. Y al final no se la llevó el Señor por los riñones. Una bicicleta la atropelló y de eso murió. Para que veamos cómo es la voluntad de Dios.
que cuando nosotros decimos que las cosas no van a funcionar, es cuando Dios dice que sí van a funcionar. Aunque usted y yo estemos en el valle de sombra y de muerte, no tenemos que temer, porque el que va con nosotros es Jehová de los ejércitos. El que va peleando la batalla es Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? No, de esta no salgo, de esta me muero. Si solo un dolor de cabeza tienen, hermana, y ya está dándome por... No, pero muchas aflicciones vamos a tener en este mundo, pero de todas las aflicciones que usted y yo tengamos, de todas ellas nos va a levantar el Señor. De todas ellas nos va a sacar. Y eso no solamente lo dice Salmos, lo dice también, lo dice también ahí mismo en Salmos, solo que ahora en el capítulo 23, versículo 4. Oiga lo que dice en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en ¿qué dicen? En valle de sombra y de muerte. Pero dice que no tengo que temer, no voy a temer. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos? Salir corriendo y con el gran palidón en buen salvadoreño, ¿verdad? Entiéndase palidón por miedo. Porque hay personas que nos están viendo y ¿qué es palidón? No, es miedo. El gran miedo que nos da. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nos viene una enfermedad a nuestra vida, algo que el doctor dice, miren, esto es maligno. Esto es lo más probable, que hay que hacerle una biopsia para detectar, no una autopsia, hermana, no vayan a entender, es una biopsia, agarran un pedacito y lo examinan y determinan qué es lo que realmente se tiene, ¿no? Entonces, y le viene el médico, mire, se le ha detectado algo que puede ser maligno. No le dijo le dijo puede. Ay, no, ya comenzamos a bajar a todos los santos. Ay, San Judas Tadeo, que no me muera por feo, Señor. No. Y comenzamos a decir un montonazo de cosas, creyendo que de esa manera nosotros vamos a salir adelante, cuando el Señor me está diciendo que no voy a temer, porque la vara y el callado de Dios me van a infundir aliento. O sea que el poder de Dios me va a estar protegiendo, aunque ande en esas circunstancias. Aunque ande en esos problemas, yo tengo que estar confiado que quien va conmigo es el poderoso de Israel, el que nunca ha perdido una batalla. Nos sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues los mantuvo en el desierto por muchísimos años. Pregunto, cuando Dios no les mandaba el maná, ¿qué comían? Porque el maná no vino desde el momento en que lo sacó, no. El maná comenzó a venir ya cuando ya comenzó a escasear la comida. Y en el desierto, ¿qué se haya de comer, hermano? Si es desierto, no hay nada. ¿Cuál es el desierto que nosotros estamos pasando ahora? ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte en el cual ahora nos encontramos? Yo sé que, me imagino yo, que más de alguno está peleando con alguna enfermedad. Más de alguno está peleando con algún problema psicológico. Más de alguno está peleando con una enfermedad del corazón. Más de alguno estamos peleando con cualquier tipo de cosa en este mundo, pero déjeme decirle, vaya a ver que me están disparando. Déjeme decirle que de todas ellas nos va a sacar el Señor. Porque lo que me está diciendo que aquí, que su vara y su callado nunca me van a dejar solo. ¿Qué es lo que hace con una vara? Garrotear, hermano. ¿Sí o no? Una vara es para pegar. Claro, también la puede ocupar como bastón. O sea, en otras palabras, el castigo que Dios me puede dar, porque la Biblia dice que Dios ama, lo corrige, así es de que Dios castiga. ¿Me entienden? Entonces, el castigo que Dios me puede dar más adelante me va a servir como bastón para poder caminar en la vida. Pero el callado me va a infundir aliento, me va a dar a entender y me va a dar confianza de que Dios va conmigo, de que Dios va guiando mis pasos.
de que Dios me va dirigiendo por el camino en donde yo voy caminando. Dígame usted si la voluntad de Dios no es maravillosa. La voluntad de Dios es buena. Vaya conmigo ahí a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 6. Amén. ¿Qué dice? Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Sabe usted que Pablo, cuando está hablando aquí, el contexto en el que él está hablando es cuando él ya había estado sufriendo muchísimas cosas? A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo encarcelaron, lo dejaron a tal punto que él estuvo casi muerto, porque dijeron, no, ya está muerto, dejémoslo ahí. O sea que lo agarraron a pedrada limpia y prácticamente lo dejaron como muerto. Y pregunto yo, ¿Pablo dejó de predicar? No. ¿Pablo dejó de escribir las cartas que estaba escribiendo? No. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí este versículo? ¿De qué me está hablando aquí la Biblia? Que todo lo que yo estoy pasando es una preparación para que otras personas puedan aprender a caminar por donde yo caminé. Que es una preparación para que cuando encuentre a alguien que está pasando mi misma situación, yo le pueda enseñar el verdadero camino. Porque eso es lo que está haciendo Pablo aquí, que dice que es para consolarnos a nosotros. O sea, consolar a la iglesia, consolar a la grey de Dios. Entonces, cuando usted esté pasando un problema, cuando yo paso un problema, ese problema me sirve a mí para ilustrarle a los demás que Dios sí puede sacarnos adelante. Que Dios no nos va a dejar tirados en el suelo. Que Dios nos va a levantar de cualquier situación de la cual nosotros nos encontremos. Pero ¿qué es lo que me dice? Y aún si sufrimos, es para nuestro consuelo y salvación. Con esto no estoy diciendo, ni Pablo lo está diciendo tampoco, que la salvación es porque yo sufro. No, entiéndase que cuando hablamos de salvación en esta parte estamos hablando de salvación física. O sea, salvación de nuestro cuerpo, de las enfermedades que nosotros estemos pasando, eso es salvarnos. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros entendemos? Muchas veces, no, es que esto cuando yo no pueda, ya no voy a poder salir a evangelizar, ya no voy a poder predicar. No, mentira, hermano. Mentira, todo lo que hoy usted esté pasando, déjeme decirle que es para glorificar el nombre de Dios. Es para que Dios sea exaltado en su debilidad, en su enfermedad, porque eso va a ayudar a otras personas. Eso va a enseñarle a otras personas que sí se puede. Imagínese usted si yo me hubiese quedado lamentándome por mi discapacidad, yo me hubiera quedado lamentando y hubiera dicho, no, Dios no pudo conmigo. ¿Quién es el que no pudo? ¿Dios o yo? ¿Me entiende? ¿Quién pudo? Dios pudo. Lo que pasa es que nosotros nos damos por vencidos antes del tiempo. Y decimos que ya no vamos a poder. Y déjeme decirle que una persona que dice, no puedo, tiene razón. No puede. Pero también déjeme decirle que una persona que dice, sí puedo, también tiene razón. Porque sí puede. Porque el que dice, no puedo, es porque ya se dio por vencido y no va a luchar más. Pero el que dice, sí puedo, va a luchar hasta el final y va a entregar todo para poder salir adelante, para poder salir a flote. Pero nosotros nos damos por vencidos mucho más antes. Y no sabe usted que lo que ahora le está pasando es porque Dios lo está permitiendo para poder bendecirle en gran manera. Porque las enfermedades, la falta de economía, todo lo que nos pase, es porque Dios nos prepara, hermano. O usted no prepara a sus hijos
para cuando van a defenderse del mundo. Sí, se preparan. No les hace todo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Si el cipotillo está comenzando a caminar y se cae, ¿qué es lo que hace usted? ¿Corre a levantarlo? No, levántate solo. Y no es que usted no lo quiera levantar, no es que usted no pueda levantarlo. ¿Sabe por qué lo deja que se levante solo? Para que aprenda a levantarse y sepa que en este mundo van a haber dificultades y que de todas ellas tiene que levantarse. Porque cada uno de los fracasos que usted y yo son herramientas que tenemos para poder enseñarle a otros a salir adelante. Cada uno de los problemas que usted pasa, tome lo que son bendiciones que vienen de parte de Dios para que juntos salgamos adelante. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Renegar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Llorar en el camino. Y no está malo llorar. No, cuando estemos en problemas y usted quiere llorar, llore. Yo soy un gran chillón, yo cuando tengo problemas lloro, pero lloro delante de la presencia de Dios. Porque sé que tarde o temprano Dios me va a sacar adelante. Y es para consolarlos a ustedes, para que puedan soportar con paciencia. Y ahí está el problema. ¿Cuánto tenemos paciencia? Yo le pido al Señor que me dé paciencia, pero que me la dé ya. ¿Entendió la metáfora, verdad? Que me dé la paciencia, pero que me la dé ya. En este momento que me la dé. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. No sufrimos con paciencia. No pasamos con paciencia las dificultades. Y déjeme decirle que por más que usted y yo reneguemos, si Dios no lo quiere, no va a pasar. Si la voluntad de Dios es que estemos como estamos, amolados con J, déjeme decirles que vamos a seguir amolados si Dios no quiere sacarnos de ahí. No vamos a salir. ¿Sabe qué es lo que mejor tenemos que hacer? Señor, que se haga tu voluntad. No pelee. Y le aseguro que usted no pelea, poquito a poquito va a ir viendo que va saliendo adelante. Amén. ¿Verdad? Pero nos damos por vencidos antes del tiempo. La voluntad de Dios es buena y perfecta a pesar de nuestro dolor y sufrimiento. Vaya conmigo ahí a Jeremías capítulo 29, versículo 11. La voluntad de Dios es buena y es perfecta. Amén. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Qué es lo que dice que Él tiene? Pensamientos de bien. Ahora pregunto, cuando estamos en dificultades, entonces, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? ¿De quiénes son los malos pensamientos? ¿Quién es el que toma la libertad de renegar cuando Dios aquí me está diciendo, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien, de bienestar y no de calamidad? Entonces, el que se está tirando a la desgracia, soy yo. El que está diciendo que no puede, soy yo. El que está diciendo que soy un fracasado, soy yo. El que está diciendo que está derrotado, soy yo. No es Dios. Porque Dios me está diciendo que Él tiene planes y planes de bien. Pero para ejecutar esos planes de bien, yo tengo que pasar las pruebas. O me va a decir que a un cipote, desde que ya va a comenzar a ir a la escuela, de una vez lo meten a la universidad. No. Tiene que pasar un proceso educativo, ¿no? ¿Sí o no? Pasa ahora hasta de prepa lo ponen, nombre ya hay otro más todavía que más chiquitito, como de kinder o algo así.
Ajá, yo digo que a los niños ayer, recién nacidos, los van a ir a meter ya, pues, porque, o sea, al cipote ya no le dan chance de tener una pequeña infancia, pues. ¿Por qué? Porque desde que ya van conociendo, teniendo uso de razón, los van poniendo a que ya comiencen a prepararse. Y no digo que está malo eso, no, hermano, al contrario, está bueno que el cipote se prepare. Pero ¿qué? Es un proceso. El kinder, preparatoria, primer grado, hasta noveno, bachillerato, y después llega a la universidad. Pero le aseguro que si el cipote, bueno, aquí en otro país sí, ¿verdad? Pero si en el cipote realmente no pasa las materias, no pasa de grado. Y no debería de pasar de grado. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Es saltarnos el proceso que Dios tiene para nuestra vida. Pero aquí me está diciendo que Él tiene planes de bien, pero para que esos planes, para que esos planes se ejecuten, yo tengo que pasar el proceso que Dios quiere que pase. Yo tengo que pasar por el lugar donde Dios quiere que pase. Al pueblo de Israel lo pasaron por todo ese desierto como un medio de preparación para tener la tierra que iba a tener. Porque como dicen en nuestro país, que al que no le cuesta, lo hace fiesta. Y eso es cierto. Cuando nosotros se nos dan las cosas así de gratis, así regaladas, no lo valoramos. Pero los planes de Dios son de bien y son de bienestar para nuestra vida. Son planes que Dios tiene y no de calamidad. O sea que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Estoy hablando de que Dios quiere que seamos bendecidos. Que en nuestra mesa nunca haga falta nada. Pero para ello tenemos que pasar el proceso. Si alguien le pregunta, usted, ¿qué se siente aguantar hambre? Si usted nunca ha aguantado hambre, no le va a decir cómo se siente. Le va a decir cómo se siente cuando realmente haya aguantado hambre. Cuando no haya habido nada más que en su nevera, una tortilla toda torcida, ¿verdad? Toda tiesa que ya ni las ratas la quieren, papá. Hasta las ratas, no, hombre, y eso nos va a dar hambre, pero no, me voy de esta casa porque ni siquiera comida hay aquí. ¿Ah? Pero los planes que Dios tiene son planes de bien para darnos un buen futuro. Porque aquí lo está diciendo, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿No tiene esperanza usted? Yo tengo esperanzas. Y no me refiero a una persona, me refiero a esperanzas de que voy a salir adelante, de que Dios me va a sacar en victoria en cualquiera de que las que sean mis situaciones. Porque los planes que Dios tiene son perfectos. El plan que Dios tiene para su vida es perfecto. Aunque veamos oscuro, ¿no? Aunque veamos mal. Pregunto, y por eso comencé con este cantante. ¿Cuántas personas no vieron el testimonio de este cantante? Millones. ¿Cuántas personas no llegaron a conocer a Cristo? Ajá. Dígame si tiene un plan de bien. Ah, pero me va a decir, pero murió. Sí, y Cristo no murió también, pues. Y tenía un plan perfecto. ¿Y cuál era el plan perfecto? Que usted y yo fuéramos salvos. Entonces, por lo tanto, todo lo que usted nos pase, tenemos que aceptar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Vaya conmigo más adelante, para que nada me vaya a enojar. Vámonos ahí a Romanos 8:28. Este versículo no podía hacer falta aquí. Romanos 8:28. Yo sé que algunos se lo pueden de memoria, pero quiero que lo leamos. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Pero oiga ahí hay una condicional. Porque me va a decir usted, entonces al vecino, como le está yendo mal, a él también le va a ir bien después, porque aquí dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Momento. Estos son a los que son llamados.
La pregunta es, ¿ha sido llamado usted? Y no me estoy refiriendo, y aquí la Biblia no se está refiriendo al llamado de evangelismo, al llamado de la predicación, al llamado de la alabanza. No, al llamado que Jesús nos hizo cuando nos dijo, venid a mí. A ese llamado que Jesús nos hizo cuando Él entregó su vida en la cruz. Todo lo que hoy nos está pasando, Dios tiene el propósito. Dios tiene propósitos. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas esas cosas les ayudan a bien. Este versículo yo sé que lo recitamos y lo recitamos y lo recitamos una y otra y otra y otra vez. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no lo creemos. No lo creemos. Si lo creyéramos, le aseguro que estuviéramos confiados en que Dios nos va a sacar en victoria. Si lo creyéramos, estuviéramos seguros que Dios no me va a dejar tirado en donde me encuentre. Porque aunque yo esté en lo más profundo del hoyo, de ahí me va a sacar el Señor. Y nos va a sacar. Ya le he contado esa anécdota de al hombre que se le fue el burro en un hoyo. Ya se lo he contado. Y el hombre no hallaba cómo sacar al burro del hoyo. Fue a pedirle a los vecinos que le ayudaran a sacarlo y no pudieron, porque el burro pesaba demasiado y no podían sacarlo. Si le amarraban el lazo al cuello y lo jalaban, en lo que lo estaban jalando ahorcaban al pobre burro y ya muerto no servía de nada. Entonces viene uno de los vecinos y se le ocurrió, bueno, dijo, si no podemos sacarlo, entonces mejor de todas maneras se va a morir ahí, enterrémoslo antes de que muera y enterrémoslo vivo. Y comenzaron a tirarle paladas al burro de tierra. Y va a tirarle paladas y cada vez que le caía una palada al burro de tierra en el lomo, se sacudía. Y se sacudía, ¿verdad? El lomo. Y cuando fueron tapando el hoyo y el burro iba saliendo, pues. Y muchas veces así puede suceder en nuestra vida. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea que si viene un problema, como nosotros los salvadoreños decimos, tras una me viene otra. Pero usted no sabe que la otra que le viene es la que le va a ayudar a salir adelante de la anterior. Pero como no creemos a lo que el Señor dice en su palabra, ahí está el problema. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Aceptar la voluntad de Dios. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados según su propósito. Le pregunto, ¿ama usted a Dios? ¿Ama a Dios realmente? No me lo diga así solo amén. Créalo en su corazón. Vívalo en su corazón. Vivámoslo en el corazón de que realmente amamos a Dios. De que realmente estamos seguros que aunque yo me muera, como dijo Job, seguiré creyendo en Dios. Aunque Él me matare, en Él seguiré creyendo. Y no de Él somos, pues. Y no a Él le pertenecemos, pues. Entonces, hermanos, ¿de qué nos abatimos? Quiero que siga conmigo ahí. Porque el que sufre tiene que estar seguro que es dichoso. Que el que tiene un sufrimiento es dichoso. ¿Por qué es dichoso? Porque acabamos de leerlo. Que a los que Dios ama no los va a dejar tirados. Nos va a sacar y nos va a dar el bien. Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo 5, 10. Léalo. ¿Qué es lo que dice? Mateo capítulo 5, versículo 10. Para que no le dé sueño, ya vamos a ir terminando. Ya no se preocupe, ya amén. Falta poquito. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ajá.
bienaventurados los que somos perseguidos, dice. Hermano, no entiéndase perseguido solamente porque alguien lo va a andar siguiendo, porque lo va a andar siguiendo cualquier persona que le quiera hacer daño. No, entiéndase persecución como también todas y cada una de aquellas dificultades que usted tiene hoy en día. Entiéndase que somos bienaventurados porque de nosotros, dice la Biblia, que es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De cada uno de nosotros, de los que sufrimos, de los que pasamos dificultades. Dichosos los que sufren persecución por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Dios es la justicia. Porque el reino de los cielos les pertenece. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? A los que sufrimos persecución. Ahora en día, hermanos, hay montonazo de gente que está siendo maltratada por creer en la justicia divina. Estaba leyendo que una persona que le gustaban otras personas del mismo sexo había recibido a Cristo y que se había convertido al Evangelio y que decidió regresar a su sexo natural. Y tenía más de 1 millón de personas que le seguían en redes sociales. Y la gran mayoría, todos los mensajes que le ponían eran mensajes de odio, que porque hacía eso, que porque hacía lo otro. Y algún que otro cristiano que le llamó también mediocre, que eso era mentira lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando vea que el poder de Dios está fluyendo en alguien y lo está transformando, lo van a querer destruir, hermano. Lo van a querer destruir. Aquí, bendito Dios, que en nuestro país todavía tenemos libertad de culto, pero va a llegar un momento que ya no va a suceder así. Va a llegar un momento que aquí también vamos a ser perseguidos por la justicia divina. No de parte de Dios, sino que por predicar la justicia divina. Por predicar la justicia de Dios. Estaba viendo hace unos días en redes sociales también un video. Un pastor bautizando a unos creyentes. Y alrededor un grupo de personas del otro bando que, hermanos, literalmente estaban haciendo mofa de él, estaban ofendiéndole y hasta le querían golpear, pero no lo hicieron porque había policías ahí alrededor. Pregunto, ¿vamos a ser perseguidos? Claro, pero ¿a quién le pertenece el reino de los cielos? Le pertenece a aquellas personas que son valientes y lo arrebatan, porque así dice la Biblia. Y cuando dice que vamos a ser valientes, no está refiriendo, hermano, que nosotros vamos a pelear por nuestra salvación. Se refiere a que nosotros vamos a luchar todo el tiempo creyendo en la poderosa mano de Dios que nos va a libertar. Amén. Que nos va a sacar adelante. Que no nos va a dejar solos. Dichosos los que sufren por persecución. ¿Cuántas personas no sufren en otros países por predicar el Evangelio? Y estas personas, ¿qué es lo que dicen? No, ya no voy a predicar el Evangelio. No dicen eso. ¿Qué es lo que dicen? Que se haga la voluntad de Dios. Vaya conmigo más adelante. Vamos a ir terminando. Jesús es nuestro ejemplo supremo de aceptar la voluntad de Dios. Y lo hace en el dolor. Vaya conmigo ahí a Mateo siempre. Solo que ahora en el capítulo 26, versículo 39. Jesús está pasando por una situación tan difícil en ese momento que le dice a su padre lo que usted va a leer en la palabra. ¿Qué es lo que le dice? 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le dijo? Le dijo que sea tu voluntad. El mismo Jesús
hecho hombre, el Dios de los cielos, hecho hombre, le está diciendo: Padre mío, si es posible que no pase por estas circunstancias, que no pase por estas dificultades, que no pase por el proceso de la cruz. Pero estaba dando una salvedad, porque le dijo: si es posible, si hay otra manera, Señor, que no pase por ahí. Pero ¿qué es lo que hizo Dios Padre? Se quedó callado. Y Jesús acepta la voluntad de Dios y pasa por el proceso de la cruz, pasa por el proceso del maltrato, pasa por el proceso de ser muerto. Y le pregunto: ¿quiénes somos nosotros para no pasar por el proceso? ¿Quién soy yo para no pasar por donde Dios quiere que yo pase? Claro, yo como pidiéndole a Dios, como Jesús lo hizo, le voy a decir: Padre, ayúdame a no pasar por ahí, porque a mí me da miedo, Señor. A mí me da miedo, Señor. Pero al final, Señor, solo venite conmigo. Al final, Señor, solo no te apartes de mí. Vamos a ir ahí a Hebreos. Aquí vamos a ver la superioridad de Cristo. Hebreos, eso es lo que hace, resaltar la superioridad de Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Amén. Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Él está hablando de Jesús, o sea, ahí en Hebreos está hablando de Jesús. Te lo voy a leer como yo lo tengo. Porque no ha sido puesto en manos de ángeles el gobierno del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Cuando Hebreos está hablando, acá está sacando la superioridad de Jesús. En otras palabras, está diciendo que el control del mundo pasado y del mundo futuro está en las manos de Dios. Que aunque usted y yo estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, el control lo tiene Dios. Que el control de su vida y la mía la tiene Dios. Que cuando yo me sienta lo más derrotado posible, Dios tiene el control. Lo que me está diciendo Hebreo, que no tema, pues, que no tenga miedo, que en los brazos de Dios voy. Que todo lo que me pase, Dios tiene el control, y eso me lo reafirma Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Qué dice? Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué es lo que dice? Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó para su gracia, por su gracia. Tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciare entre los gentiles. En otras palabras, Dios sabe de lo que usted y yo estamos pasando. Dios sabe y conoce la situación que usted y yo estamos teniendo. No importa, hermano, lo que esté pasando. No importa. El que tiene el control es Dios. El que sabe cómo lo va a sacar adelante es Dios. El que le va a dar la victoria en medio de toda la adversidad que se encuentra es Dios. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entiéndase esto, que no va a quedar postrado, que de todas nos va a levantar Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es aceptar la voluntad del Padre Celestial, aceptar los propósitos que Él tiene
para nuestra vida. ¿Es difícil? No le quito que no. ¿Es complicado? No le quito que no. ¿Que va a llorar? No le voy a quitar que no va a llorar. ¿Que va a sufrir en el proceso? Lo va a hacer. Pero déjeme decirle que Dios nos va a sacar adelante. Cierre sus ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el